Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta transmisión aquí en Twitch. Quiero darle la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento. Quiero darle la bienvenida a Carla 2000, a Samarak 36. Bueno, son los que puedo ver en este momento aquí conectados. Pueden enviar sus saludos. Y bueno, la semana pasada cuando hicimos esta charla, bueno, lamentablemente no tenía conocimiento de cómo era que se grababa. Soy nuevo en esta plataforma y entonces, bueno, ya cometimos los errores que íbamos a cometer en nuestra primera transmisión y estamos aquí tratando de repetirla primero para que quede guardada. De todas maneras, también ya la estoy grabando para si necesita algún tipo de edición por alguna cosa que moleste a YouTube. Bueno, más adelante poderla montar en YouTube. Quiero, bueno, darle la bienvenida a Johnny Salas, también 77. Muchas gracias por estar acompañándonos. A todos los que están ahí conectados, señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Tenemos aquí a Cristian. Bueno, ya saben, él es nuestro invitado. Y bueno, antes de comenzar, los que fueron notificados a través de la plataforma de Telegram, muchísimas gracias por aceptar el llamado de estar aquí presentes. Y bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro amigo Cristian Donato, que nos está acompañando en esta charla, en esta tarde. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola William y a todos los oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a tratar de repetir, para el que no pudo estar en la charla en vivo y no lo pudo ver en diferido tampoco, más o menos parecido lo que charlamos el otro día. ¿No es así? Así Así es. podemos aclarar algunas dudas también. Claro, así es, Cristian. Tuvimos esos problemitas aquel día y bueno, vamos a repetirlo y vamos a tratar de recordar las cosas que se dijeron ese día. Bueno, comenzando con lo que yo te había comentado aquella vez sobre ese llamado o esa noticia que salió en algunos periódicos digitales. No lo he visto así en periódicos de papel, pero en los medios digitales eh, se hizo mucha bombos y platillos de una declaración que hizo Elon Musk sobre de que iba a haber próximamente una sequía. Esa fue la palabra que él utilizó, una sequía eléctrica, y que posiblemente iban a haber apagones en el mundo entero. Y llamó, a mí en mi caso personal, me llamó poderosamente la atención el hecho de que se dijera esto, porque hay muchas profecías, hay muchas personas a través de los siglos que han mencionado sobre un apagón mundial. Entonces, él dice de que esto es de, por causa de que por las compañías que hacen las inteligencias, los microchips para las inteligencias artificiales, que consumen demasiados recursos eléctricos, y que esto podría causar este problema con respecto a lo que podría ser un apagón mundial. Pero como tú tienes información muy, muy buena sobre este tipo de profecías, te hemos traído nuevamente al canal para que nos hables un poco con respecto a las profecías del Padre Pío, a las profecías que se mencionan también en el documento bíblico, y otros personajes como Parravicini también, que menciona sobre un acontecimiento similar a este. Entonces, te dejo con la palabra para que tú nos ilumines un poco, que nos saques un poco de la ignorancia en que muchos estamos con respecto a estos temas, y que nos aclares también algunas dudas. Adelante, Cristian.
Bueno, sí, es verdad, se está hablando de un apagón mundial, a nivel mundial, y también sabemos que eh, la oscuridad copia todo lo de la luz. Por tanto, si hay un Cristo, tiene que haber un anticristo. Si hay un 3 días de oscuridad, tienen que ellos hacer su apagón o sus días de oscuridad. O sea, tratan de replicar todo siempre. Ahora, el tema de los 3 días de oscuridad naturales están profetizados y evidenciados en, yo diría, en cientos de, de historias que comentan algo que va a suceder con la culminación de una depuración final. Algunos, por ejemplo, en las profecías de Garabandal, se le llama que va a haber 3 eventos: el aviso, el milagro y el castigo finalmente. Marie-Julie Jany, una vidente bretona, también habla del tema de los 3 días de oscuridad. También lo hizo Padre Pío de Pietrelcina, que fue un monje fraile que habló del tema. Y bueno, se habló en cientos de lugares, digamos, se habla de los famosos 3 días de oscuridad. No de forma quizás oficial, o no en profecías que uno pueda citar, si bien están mencionados también, no como 3 días de oscuridad, pero están mencionados también de alguna forma en la Biblia, cuando uno, digamos, ya enlaza o interpreta, ve párrafos de la Biblia que se ajustan a la información de esos 3 días de oscuridad. Parravicini lo deja bien plasmado, bien marcado también en varias de sus psicografías, y en una en especial que él menciona como los 3 humos. Y hay una psicografía que dejaría claro que esos 3 humos, que mucha gente piensa que son las 3 guerras mundiales, incluso yo mismo en un principio, cuando empecé a estudiar a Parravicini, interpreté que esa psicografía se refería a las 3 guerras mundiales, pero no es así. Se te está trabando el audio, Cristian. Ahora se escucha mejor. Sí, sí. Bueno, hay una psicografía de Parravicini que menciona los 3 humos, no sé si llegaron a escuchar eso, Sí, aquí la tengo puesta. que yo pensé en un principio que se trataba de, como muchos otros, de las 3 guerras mundiales: Primera Guerra, Segunda Guerra y la guerra por venir, Tercera Guerra. Pero no es así, porque hay una psicografía en especial de él que lo marca y que dice lo siguiente: llegará el sol al ensombrecido mundo. Cuando el sol haya regresado del humo de los 3 días, aquí podemos ver fehacientemente que se está refiriendo, con los humos, se está refiriendo a los 3 días de oscuridad. Continúo: cuando el sol haya regresado del humo de los 3 días, llegará entonces la virtud limpia en la juventud evolucionada y conocedora. Regresarán las 7 virtudes en triunfo. Regresa la belleza de la fe y la intimidad sentida de la esperanza. La caridad lo habrá a todo esto traído. Esta psicografía es del año 1968 y es la que nos deja bien en claro que los 3 humos de Parravicini, cuando se refiere a los 3 humos, son ni más ni menos que los 3 días de oscuridad. También nos está marcando esta psicografía que, digamos que es la culminación de algo, de una depuración o de una...
Algo pasa con tu audio. Algo está pasando con tu audio. ¿Se está escuchando ahora? Ahora sí. A ver, yo voy a apagar la conexión de mi teléfono para ver No, si no tiene nada que ver esto esa. está bien, pero como me está consumiendo datos, quizás es por eso que no se puede escuchar bien. Ahora, ¿cómo se me escucha? Ahora se te escucha bien. Bueno, perfecto. ¿Dónde nos quedamos? Estabas hablando sobre los tres humos de Parravicini. ¿Pudieron escucharla entera la psicografía que Sí, leí sí, sí, es de así. Sí. Parravicini? Correcto, correcto. Aquí, Perfecto. aquí tengo puesta una psicografía que dice seres perdidos después de los tres humos, seres perdidos después del gran fuego. Exacto. Aquí nos está marcando que hay una gran conflagración y que además, paralelamente a esa gran conflagración, hay también un evento cataclísmico controlado por parte de la naturaleza que viene a no otra cosa que a parar esa gran conflagración que se despliega por parte de la oscuridad aquí en la Tierra. Por eso hay otra psicografía de Parravicini que marca caos de Dios contra caos del hombre. O sea que cuando el hombre esté ejecutando, o sea, la oscuridad me refiero, no el hombre común, no el hombre natural, la oscuridad esté desatando esa tercera guerra o esa gran conflagración mundial, tiene que venir un cataclismo controlado, una depuración controlada, como para paralizar esa guerra. De otra manera, no quedaría nada salvable en este planeta. Por eso la luz tiene un plan, al igual que la oscuridad tiene su plan. Ahora, la oscuridad menciona un apagón, que esto no tendría que ver, digamos, con los 3 días de oscuridad, sino que más bien es una replicación de algo que ellos intentan hacer a nivel cibernético, más que nada, como para ejecutar un reseteo. Entonces, nosotros sabemos que un apagón de 3 días o más de toda la parte eléctrica y la parte tecnológica causaría un caos. No. Seguimos con el problema del micrófono. Te quedaste sobre la parte eléctrica y el caos. Bueno, ¿ahora se escucha? Sí. Bueno, decía que la parte eléctrica, la parte de la tecnológica, traería un caos a nivel terrestre en la humanidad de tal proporción mediante el cual ellos podrían hacer un reseteo. Y mediante ese reseteo poder fácilmente instaurar un nuevo orden, un nuevo gobierno, con una sola moneda, con una sola religión, eh, y bueno, y ya sabemos cuál es el plan de ellos, digamos. Eso es lo que ellos están pensando hacer. Esto no es una profecía, esto es un plan que ellos ya lo tienen trazado. Solamente nos faltaría conocer la fecha, o sea, cuándo sucedería. Obviamente esto va a suceder antes de esa depuración y antes de esos 3 días de oscuridad, porque en esos momentos, ya para el final de finales, como menciona Parravicini o mencionan las otras evidencias o psicografías, o también profecías, ya no habría forma de que se instaure nada. O sea, ese caos cataclísmico mundial controlado a nivel natural
que viene de parte de la luz viene a paralizar, como lo dije antes, todo lo que están haciendo aquí en la Tierra con el control total. O sea que es en el periodo cuando ya está reinando ese personaje en su único gobierno mundial. Y al final del personaje se desata una conversación que es paralizada por este cataclismo natural, culminando este cataclismo en los 3 días de oscuridad. Parravicini menciona que este cataclismo natural tendrá una duración, no sé si vos tenés una psicografía que yo te pasé al respecto, de 5 meses. Él menciona que comenzará en mayo y la psicografía al pie de la psicografía menciona mayo, julio, se salta junio, obviamente el guión es la abreviación, digamos, de ese mes, julio, agosto tiene un guión también, septiembre. O sea, menciona 3 meses solamente. Desde mayo, comenzando hasta finalizando en septiembre. Por otro lado, la ciencia oficial, el doctor Robert Sutton Harrington, que trabajó para la NASA, la dependencia naval del gobierno de los Estados Unidos, él mencionó, él desde el año 1983 viene estudiando un cuerpo celeste que se vendría acercando a la Tierra y que para el final de década tendría un acercamiento que provocaría, digamos, unos cataclismos, aquí se generarían unos cataclismos en la Tierra, y el doctor, además, fue silenciado, murió en condiciones bastante raras, se dijo que por un cáncer terminal, pero al parecer fue generado por hablar de estos temas. Por otro lado, él mencionó que este gran cuerpo, este gran planeta, tendría un paso de acercamiento en su elíptica de entrada, cercano a la Tierra, y de salida. Y que esa entrada y esa salida, que él la denominó en un gráfico como punto 1 y punto 2, le dio también una periodicidad de 5 meses, casualmente. Luego tenemos otro escritor, ufólogo, astrónomo independiente, que también menciona, que es Marshall Master, que también hizo un gráfico, trazó un gráfico, y mencionó lo que podría estar haciendo este planeta entre los años 2023, si no estoy mal, o 2024, y 2028, cuando él consideró que sería el mayor acercamiento a la Tierra en ese año. Por otra parte, tenemos al astrofísico Carlos Muñoz Ferrada, ya fallecido en el año 2001, que tuvo una intervención importante acerca de este cuerpo celeste. Él lo estudió por más de 50 años. En el año 1974 presentó, o 73, si no estoy mal, presentó un trabajo mediante el cual, a través de su observatorio particular, porque no era financiado por nadie, no era institución financiera, con su propio telescopio en Villa Alemana, en Chile, estudiando este cuerpo celeste, pudo determinar y pudo trazar las coordenadas y hacer un mapa estelar del perihelio que tenía este gran planeta, que se movía entre dos soles, entre nuestro Sol y un Sol hermano, no descubierto supuestamente por la ciencia, aunque se sabe que en el año 54 se habló y rápidamente se silenció de un segundo Sol
menos lumínico, más apagado, al que se lo denominó Némesis. Y esta estrella que circunda, porque es un núcleo ferroso de una estrella apagada, según dijo Carlos Muñoz Ferrada, que circunda estos dos soles, nuestro Sol y el Sol binario, Némesis, sería un, digamos, tercer Sol, pero apagado. Por lo cual podríamos estar hablando que nuestro sistema, porque todo esto pertenece a nuestro sistema, no es de fuera del sistema, podríamos estar hablando de un sistema trinario, el nuestro. Generalmente se sabe que todos los sistemas estelares son al menos binarios, es lo normal. O sea, un sistema con una sola estrella, como en nuestro caso nos contaron, es lo más raro que existe. No así los binarios o los trinarios, que son más normales para otras galaxias o para otros sistemas. Entonces, aquí se está hablando de que este gran planeta tiene una elíptica y se mueve entre estos dos soles, el nuestro y otro que está, Némesis, a 32 billones de kilómetros. Ese es el perihelio que tiene. Las pasadas que tiene este planeta en su elíptica son aproximadamente cada 3.200 a 3.600 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se provoca un cataclismo cada vez que este cuerpo celeste pasa cerca de la Tierra? Muy simple, porque todo nuestro sistema solar, nuestra estrella y todos los planetas que componen, que hacen parte de ese sistema, giran a la vez alrededor de un sol central de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Un sol central que se lo denomina Alcione, o se lo llamó Alcione. Este giro de todo nuestro sistema alrededor de ese sol central tarda, según los mayas y su calendario, que lo dejaron plasmado, 25.625 años. Ellos lo dividieron en 5 partes de 5.125 años cada parte. Entonces, cada 3.200 años, si bien este cuerpo celeste se acerca a la Tierra, nunca nos encuentra a nuestro sistema, o sea, Sol y todos los planetas que componemos este sistema, en la misma posición, porque a su vez nosotros estamos girando a la vuelta o en derredor de ese Sol central Alción. Por lo cual, en su perihelio fijo que tiene este gran planeta, al no encontrarnos posicionados en el mismo punto, a veces nos encuentra más alejados. Por lo tanto, lo que pasa aquí en la Tierra es mínimo, como ser, por ejemplo, la tenida de rojo de los ríos, ahora vamos a ver por qué, como pasó en el Éxodo, por ejemplo, y otras cosas, pero que son, digamos, no tienen tanta incidencia en nuestro planeta, como cada 4 pasadas, que serían unos 12.800 años aproximadamente, que coincidiría, según también lo mencionó Muñoz Ferrada, con el hundimiento de la Atlántida y ese gran diluvio del que tanto se habló en los textos, que es más fuerte porque nos encuentra más cercanos a él, a todo nuestro sistema. Pero más aún, los mayas describen que cada 25.625 años, cuando nosotros damos un giro completo alrededor de ese Sol central de Alción, este planeta vuelve a visitarnos y es cuando tenemos el mayor acercamiento o la mayor proximidad. Estima Muñoz Ferrada a 14 millones de kilómetros. Por lo cual, cuando se produce esto, el impacto es el más fuerte de todos. Más fuerte incluso que el de cada 12.800 años. Por lo cual, ese impacto de 25.625 años se cumpliría ahora
al final de la década, según plasmaron los mayas. ¿Por qué sabemos esto? Porque los mayas determinaron que en el 2012, que se malinterpretó, se acababa una era antigua, terminada, y comenzaría otra era, no sin antes venir un periodo de ajuste que ellos denominaron el tiempo del no tiempo, por tratarse de que no es lo viejo que se terminó, pero tampoco es lo nuevo que todavía no comienza. Ese periodo de tiempo de ajuste del tiempo del no tiempo, ellos determinaron que en su calendario duraba un catum. Un catum son 7.200 amaneceres y atardeceres, que llevados al calendario gregoriano, en nuestra forma de contar, serían 20 años. Por lo cual, si el 21 de diciembre de 2012 se acabó un periodo de tiempo, que eso es lo que quisieron dejar plasmado los mayas, y no que se acababa el mundo, que fue malinterpretado, y a eso le sumamos un catún de tiempo, estaríamos en la entrada de la nueva era planetaria para el año 2032. Ahora, ¿qué ocurre? Sabemos por los textos y las profecías que la entrada a la nueva era planetaria es ya sin relación con el pecado y sin prevaricación. Por lo cual, estamos hablando de un tiempo ya depurado con un remanente humano que puede haber quedado pisando este planeta y no haya sido tocado o afectado por ese cataclismo, que a la vez no es un cataclismo caótico, yo siempre lo digo, es un cataclismo controlado, porque es un plan que viene de la luz. Esto está bien dispuesto, bien trazado, y es un mecanismo, por lo cual no es algo al azar ni caótico. Entonces, cuando se produzca este acercamiento mayor a 14 millones de kilómetros aproximadamente, como lo describió Muñoz Ferrada, hay que entender también que este gran cuerpo, este gran planeta o este gran núcleo tiene un gran poder electromagnético y tiene también una gran masa y arrastra dos colas, que esto lo dejaron plasmados todos los que estudiaron este cuerpo y pudieron detectarlo con interferometría infrarroja, o sea, telescopios infrarrojos. ¿Por qué? Porque se esconde bajo el manto lumínico de nuestro Sol, de nuestra estrella. Y como él no tiene luz propia, porque por tratarse de un núcleo ferroso, de una estrella, pero apagada, entonces es escondido por esa fulguración fotónica de nuestra estrella porque viene de ese lado del universo. Entonces, únicamente puede ser visto en la actualidad con esa interferometría infrarroja desde los años 83 que pudieron detectarlo. Ahora bien, ¿qué certifica esto? ¿Qué más puede certificar esto? Que esto es real. Hay unos astrónomos independientes, uno de ellos yo pude contactarme con él, pude tener un buen contacto, sólido, y él me entregó fotografías, porque es un equipo de gente trabajando, no un solo astrónomo. Independiente quiere decir que no le paga, no está al servicio del oficialismo o de la ciencia oficial, no lo subvencionan ni nada por el estilo. Entonces, este astrónomo pudo compartirme fotos y coordenadas para que yo mismo, si tuviera un telescopio infrarrojo, como muchas otras personas que lo lograron captar, pueda ubicarlo mediante esas coordenadas. No obstante, este cuerpo se hace visible en ocasiones según nuestro, según las condiciones climáticas y según una serie de cosas que se tienen que cumplir para que se pueda ver en el amanecer o en el atardecer al salir nuestra estrella o al ponerse. Yo logré captarlo al amanecer
con una pantalla de las que se usan para soldar, que son fotosensibles, que esconden cierta gama de luz y deja ver solamente otra gama, sin ser infrarrojo, pero deja ver otra gama. Pude captarlo a simple vista en una ocasión que yo te había compartido a ti, que creo que lo compartimos en un video anterior que hicimos, Ya la estoy hablando de compartiendo este en este planeta. momento. Bueno, entonces, esto no solamente lo pude ver yo, sino que lo pudieron ver muchas personas en diferentes tiempos, por espacio de, en algunos casos minutos, en otros casos segundos, en otros casos horas. Pero con un telescopio sería muy fácil identificarlo, ya que este astrónomo independiente, cuyo nombre es Dejan Predojevic y es croata, él estima que se va a hacer visible ya a simple vista del ojo humano para el año 2027-2028. Ya lo podremos ver. Porque se estima que su mayor acercamiento, como lo dije antes, es al final de década. Ahora bien, seguimos indagando en este tema durante varios años y para ubicarnos, los textos bíblicos dicen que el reloj profético es Israel, que nos basáramos en las señales de los cielos, pero además nos basáramos en las señales calendáricas de hebreas, o sea, el pueblo de Israel. ¿Por qué? No porque sea el pueblo elegido ni porque sea especial, sino por la forma de contar que tienen ellos, a pesar de que tienen muchos calendarios y algunos de ellos están muy perdidos, yo diría más que el griego nuestro, también estamos perdidos en el tiempo, pero sin embargo hay 3 calendarios que son bastante precisos. Uno de ellos es con el que se calculó el nacimiento de Jesús, el Cristo, en su momento. Y estos calendarios son el Menorá, el Caraíta y el de Qumran, que está basado en el calendario de Enoch. Estos calendarios, si bien son lunares, hay uno, que es el de Enoch, que es solar lunar. Por lo tanto, estos 3 calendarios coinciden que nos encontraríamos en estos momentos en el año 5994-95, que va desde septiembre hasta septiembre. O sea, ellos cuentan desde el mes de septiembre hasta el mes de septiembre siguiente el año calendario. Por lo cual, en el año 2029 estaríamos ya desde septiembre del 2029 y hasta septiembre del 2030 en el año 6000, o culminando, terminando ese año 6000. Por lo tanto, en octubre del año 2030 estamos arrancando el séptimo milenio, o lo que se conoce como el milenio de paz, o los 1000 años de paz. Entonces, se menciona en diferentes profecías que todo esto ocurrirá, este cataclismo, culminando con los 3 días de oscuridad, ocurriría cuando concluya o cuando empiece ese año 6000, que tiene un periodo de un año. Por lo tanto, ese periodo de un año, del año 6000, que va desde septiembre del año 2029 hasta septiembre del año 2030, en ese momento se tendría que dar ese gran cataclismo con una duración de 5 meses y culminación con 3 días de total oscuridad. Entonces, hay que ver qué fecha importante tienen los hebreos de fiestas para ese año 6000, dentro de ese año 6000. Y hay una fiesta muy importante que cae el 29 del 09 del 2029, que es el Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta más importante para ellos,
porque es el periodo de expiación, de limpieza, de perdón de los pecados, etc. Entonces, se estima que en esa fecha podría culminar esa depuración que empezaría, según menciona Parravicini, en el mes de mayo y culminaría en el mes de septiembre. Por lo cual, también tenemos una vidente, Marie-Julie Jaeni, bretona, que murió en el año 1941, ya fallecida, que mencionó, fue la única vidente que, entre otras cosas que dejó, digamos, evidenciadas y que se cumplieron a cabalidad, como la Segunda Guerra Mundial y otras tantas, también mencionó, fue la única que se animó a mencionar, a hablar de sus 3 días, pero hay un dato bastante importante. Ocurrirían un día jueves, un día viernes y un día sábado. Por lo cual yo me di a la tarea de buscar entre el año 2029 y el año 2030, en el mes de septiembre, qué días caerían sábado, jueves, viernes y sábado en todo el mes. Y encontré una coincidencia con esa fecha que acabo de mencionar, del 29 del 9 del 2029, en la cual ese día de Yom Kippur, ese día de la expiación, cae justamente día sábado. Por lo cual podríamos estar hablando, si todo esto fuera coincidente, de que esos 3 días de oscuridad sucederían el jueves 27, viernes 28 y sábado 29 del mes 9 del año 29. Hay algo más que se puede enlazar con esta información, que es una psicografía de Parravicini, que también menciona que el castigo, como se menciona en Garabandal a este evento cataclísmico, también así lo menciona Parravicini, lo está mencionando de la misma manera, menciona el castigo vendrá cuando 2 números se repitan en el correr de los 3. Entonces aquí podemos ver que en el correr de 3 números, 9, se repiten 2 del día y del año, que es el número 29. Entonces aquí se está enlazando otra información que nos lleva a pensar que sería muy coincidente esa fecha con esos 3 días de oscuridad, el 29 del 9 del 2029. Y así podría citar varios enlaces más que pude ir desarrollando, que bueno, que ya no vendrían al caso tanto, pero que dejan en claro que esos 3 días de oscuridad que culminarían con un día sábado serían más o menos en ese periodo de tiempo. Y por otras psicografías, también de Parravicini, que así lo determinan como el final de finales, antes del nuevo comienzo. Y por los mayas también, que mencionan que antes del nuevo comienzo pasará un gran planeta al que ellos denominaron Apuch, que es el dios del inframundo, que viene con campanas para tocarlas. Estas campanas, mencionando esto de las campanas, resulta ser de que los astrónomos pudieron determinar también que este planeta es un complejo, que tiene al menos 7 lunas principales que orbitan ese gran núcleo y que tiene esas 2 colas electromagnéticas, que arrastran todo a su paso. ¿Qué es lo que arrastran? Todo lo que tenga propiedades electromagnéticas, como por ejemplo óxido ferroso, hidrocarburos congelados, rocas, peñascos, asteroides. Para que se entienda, las 2 colas miden cerca de 200 millones de millas. Para que podamos entender el tamaño del cuerpo, del núcleo
tiene se sabe que es unas 6 veces el tamaño de Júpiter, y tiene aproximadamente unas 200 veces el poder electromagnético que tiene el campo de la Tierra, por lo cual es un gran imán. Entonces, cuando se acerque a 14 millones de kilómetros, ya antes de esto va a estar provocando lo que podemos estar viendo hoy en día, un tironeo de nuestro eje terrestre, porque el campo magnético más grande o el imán más grande siempre doblega y vence al más pequeño. Por lo cual, se están disputando en este momento entre ese gran poder electromagnético de este cuerpo y el gran poder electromagnético que tiene nuestro Sol, se están disputando el bamboleo de nuestro eje terráqueo. Por lo cual se está provocando dicho bamboleo que hace que tengamos ese cambio repentino de estaciones o mezcla de estaciones donde de repente hace frío, hace calor, vuelve a hacer frío, hay nieve en lugares, en puntos que nunca antes había nevado, hay lluvias torrenciales, hay hay movimiento de propiedades electromagnéticas, es nuestro propio núcleo, también las tiene y es tirado junto con ese eje para un costado de la corteza, y estamos viendo el movimiento de placas tectónicas, estamos viendo las grandes zanjas que se abren en algunos puntos, estamos viendo sequías en otros, y esto se lo quiere atribuir a un sistema que son la geoingeniería o las armas llamadas HARP, que tienen su, digamos, su poder para actuar a nivel regional, pero que no lo tienen para actuar a nivel planetario. Y que el poder principal que tiene la tecnología HARP es de la destrucción de nubes, o sea, para que no llueva y provocar sequías. Y esto está bien organizado por parte de la oscuridad para que colapsen las cosechas y crear así una hambruna provocada por ellos en todo el planeta o en gran parte del planeta. Entonces, con eso, con la hambruna y con el sistema de control que quieren implementar a partir del reseteo, es muy fácil controlar una población dentro de ciudades que son altamente controlables, porque todo en las ciudades, todos los servicios llegan, por ejemplo, el agua bombeada, la luz eléctrica, el gas, etcétera, que es bien manejable en el sentido de que se puede cortar en cualquier momento, haciendo pasar a la persona que vive en esa ciudad un mal momento, y si no hace lo que se le pide, se puede controlar fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Las profecías nos marcan, por otro lado, que salgan de las ciudades, vayan a lugares altos. ¿Por qué? No se nos habla de refugios de cuevas ni nada. Se nos habla solamente y simplemente que salgamos de las ciudades y vayamos a lugares altos. El que haya perdido su capa no regrese para tomarla. Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Por lo que estoy mencionando. Porque los lugares de altura no van a ser tocados cuando este terrestre cambie de posición, y Parravicini esto lo menciona, que el ecuador de Apolo, en una de sus psicografías, que volverá el eje a estar en su posición como en el origen de la Tierra, que era ecuatorial, y que el sur seguirá siendo sur y el norte seguirá siendo norte, pero con la Tierra volteada. Por otro lado, también Parravicini nos menciona, para algunos que determinan de que esto provocaría una segunda era glaciar, determina también, mediante una psicografía,
que dice que la mano de los tres dedos visionarios, o sea, otra humanidad extraterrestre, portará al mundo a su nuevo punto puerto, en la atmósfera corregida. No habrá ni fríos ni calores, primavera eterna. Entonces, aquí se nos está hablando que ese cambio de frecuencia o cambio de dimensión trae consigo aparejado un cambio de órbita. En una órbita más cercana a ese Sol central de la galaxia. Es un salto evolutivo. Y ese salto evolutivo lo tiene que hacer no solamente el hombre terrestre, sino que también lo tiene que hacer el planeta. Por lo cual, mediante ayuda, esta Tierra va a ser posicionada en una órbita más cercana a ese Sol central, donde el clima sea benigno y el remanente que quede no sea muerto por las inclemencias climáticas. Entonces estamos viendo que es todo parte de un plan de la luz, que no es al azar, que no es caótico y que no es inventado. Entonces, digamos, aquí estamos de alguna forma enlazando lo que es ciencia, lo que es profecía, lo que es evidencia y lo que es culturas ancestrales que hablaron de lo mismo. Entonces, cuando uno hace los enlaces pertinentes, puede armar la película completa y no tener solo un avance. Entonces, en los 3 días de oscuridad, como se menciona en la Biblia, se menciona que, y también lo mencionan las profecías pleyadinas entregadas a Enrique Castillo Rincón para el 8º tiempo de la profecía de los 9 tiempos, menciona que el sol se pondrá negro, esto lo menciona la Biblia y lo menciona también las profecías pleyadinas, y la luna como sangre. Ahora bien, ¿por qué el sol se puede poner negro y la luna como sangre? Según los científicos, vuelvo de nuevo a Robert Sutton Harrington y a Mark, determinaron que nosotros, si bien no colisionaríamos con este planeta, solo habría acercamiento, sus colas, que son látigos electromagnéticos, por lo que ya describí anteriormente, son sopladas cuando está en nuestro sistema solar interno por nuestro viento solar, haciendo que interactúen con la Tierra y otros planetas del sistema. Por lo tanto, esas colas que ya están obrando como látigos, interactuando en ocasiones con la Tierra, y esto lo podemos ver en los ríos teñidos de rojo que se encontraron en Argentina, en Perú, en Chile, y no recuerdo en qué otro país, que no se sabe o no se dice por qué, pero que se hicieron tomas de muestras de esa agua y estaban ricas en óxido ferroso, uno de los componentes que trae justamente estas colas. Podemos ver que esto ya está interactuando con el planeta, por lo cual podemos entender también que no estamos lejos en años de ese mayor acercamiento del cual estoy mencionando. Y además podemos ver todo lo que está pasando, que si bien algunas personas piensan que es causado o provocado por tecnologías de aquí de la Tierra, no hay tecnología capaz de producir en todas partes al mismo tiempo o con un periodo de días de diferencia lo que está aconteciendo en este momento en la Tierra. Sería iluso pensar de que eso lo están provocando o promoviendo. Sí puede ser algún incendio, sí puede ser alguna sequía, eso no me cabe duda que lo están provocando para adueñarse de tierras, para hacer sus ciudades de control de 15 minutos, etcétera, etcétera, por parte de la política. Pero lo que estamos viendo a nivel natural, lo que se está moviendo bajo las placas tectónicas, bajo los mares, los volcanes submarinos, los volcanes sobre tierra, la fluctuación del clima a niveles insospechados y los grandes movimientos de agua, de masas de agua, eso no está siendo provocado por tecnología. No hay tecnología capaz en la Tierra de hacer eso. Entonces, eso lo está viendo
el acercamiento de ese gran cuerpo. Y año tras año, cuando se acerque cada vez más, esto se va a intensificar hasta su mayor acercamiento, por supuesto, y hasta provocar estos 5 meses que van a suceder en plena guerra, porque ahí va a estar desatada una guerra total a nivel planetario, y va a ser rápidamente, como dije, parada por este cataclismo. O sea que este cataclismo controlado, o este plan, lo que viene a traer es la paz en el planeta, y a limpiar este planeta lo que viene a hacer es el colectivo, o es lo que nosotros denominamos infierno, aquí en la Tierra, porque los pleyadinos lo dejaron bien plasmado también Enrique Castillo, que le dijeron, hay un 13º planeta, también lo mencionaron ellos como un 13º planeta, que es lo que ustedes comúnmente llaman infierno. ¿Qué viene a hacer este planeta? Este planeta viene a depurar todo lo que no se ajusta a la nueva frecuencia vibratoria o dimensión planetaria, antes de la entrada de la nueva era en el periodo de ajuste que marcaron los mayas de 20 años o un catú. Entonces, esto tiene que acontecer antes del 2032. Por lo tanto, y ajustándonos al calendario hebreo, a los 3 calendarios hebreos que marcan la culminación del año 6000. ¿Y por qué yo remarco tanto esto del año 6000? Bueno, porque hay profecías, evidencias que marcan que en el año 6000, cuando culmine o esté en ese año de culminación, va a ser muerto el anticristo, va a ser perseguido el pueblo judío que lo siguió, incluso a él, porque se le van a rebelar, pues se van a dar cuenta de la verdad y van a ser perseguidos y masacrados, gran parte de ellos, por este mismo anticristo, antes de perecer por las manos de quien corresponda que lo haga perecer. Todo esto sucede en ese año 6000. Y luego de ese año entrará el nuevo milenio, el milenio de paz, como se dice, la nueva era planetaria que arrancaría al culminar estos 20 años de ajuste, donde nosotros ya tenemos que tener completado ese cambio de ADN, ese cambio de vibración frecuencial que estamos haciendo en este momento, por lo cual sentimos en nuestro cuerpo físico un montón de síntomas no atribuibles a otras causas, porque vamos al médico y nos hacen los exámenes y nos dicen que no tenemos nada, pero sin embargo nosotros padecemos de un montón de síntomas. Eso es el periodo que tenemos que lograr completarlo antes del ingreso a esa nueva era. ¿Y por qué tenemos que lograr completarlo? Porque en el ingreso a esa nueva era se ingresa en esa nueva órbita que va a tomar la Tierra, en un cinturón fotónico que tiene el Sol central de la galaxia, que fulgura hacia un lado y hacia el otro, y que tiene un ancho de banda de 2500 años luz de día perpetuo, donde no hay noche. Por lo tanto, la Biblia nos marca que en ese periodo de tiempo no necesitará luz de lámpara ni luz de sol. ¿Por qué menciona esto? Porque es evidente. Ese gran sol central y su fulguración de cinturón fotónico o de cinturón toroidal que tiene va a ser suficiente para bañar de luz fotónica todo el planeta, que además ha tomado una nueva órbita. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados, mutados, con nuestras 12 hebras despiertas de la cadena genética, para que podamos soportar esa gran carga fotónica, y ese es el nuevo despertar del que se habla, o de la nueva frecuencia, o la nueva vida luz de la que se menciona. Durante un periodo de, ¿por qué 2500 años el ancho del cinturón fotónico? Porque si nosotros unimos esos dos periodos de ancho de cinturón, que esto ya lo había calculado Sir Edmund Halley, el descubridor de
Halley, allá por el año 1800 y tantos, que tenía, él dijo, mencionó que tenía un ancho de banda de unos 2000 años. Pero también hay otro científico de la época que habló del tema del cinturón fotónico. Esto no es nueva era, sino que la nueva era lo tomó a esa información que dio Halley y que dio el otro científico que ahora en este momento no recuerdo su nombre, por el año 1850, lo tomaron para sí para hacer todo el circo que se hace ahora con el tema del cinturón fotónico y que mucha gente piense que eso viene de la nueva era, cuando que no es así. Esto es algo estudiado científicamente. Entonces, si nosotros unimos esos dos periodos, nos va a dar, según el cálculo maya, un periodo de tiempo luz de 5.125 años. Y recordando que los mayas dividieron los 25.625 años en 5 periodos iguales de 5.125, de los cuales 4 son de oscuridad y uno de luz, podemos entender por qué esos 5.125 años divididos en 2, porque lógicamente fulgura, el campo toroidal fulgura para un lado y fulgura para el lado contrario, por lo cual hay que dividirlo en 2, los periodos nos darían de 2.562 años cada uno. Eso sería más ajustado con la revelación maya de lo que dejaron plasmados estos científicos que tenía el ancho de banda. Nosotros nos dirigimos en este momento a entrar bajo ese cinturón fotónico. Y vamos a lograr entrar en ese cinturón fotónico con la ayuda de esas naves gigantes más grandes que el planeta que nos van a aportar, como dice Parravicini, a nuestro nuevo punto puerto, en la atmósfera corregida y controlada. Entonces, cuando suceda eso, ya el mundo tiene que estar depurado en minoridad de humanos seres, como dijo Parravicini, con el remanente que quede, con aquel que haya tomado la medida, que no es un número de personas, sino que es una medida de 144.000, que es una frecuencia que tenemos que alcanzar despertando esas 12 hebras genéticas para poder permanecer en el planeta. Entonces, volviendo y para no salirme tanto del tema, volviendo a los 3 días de oscuridad, en ese momento, en esos 3 días cúlmines de esa depuración final de 5 meses, va a pasar lo siguiente. Cuando este planeta se acerque lo suficiente, va a cortar toda la energía eléctrica y electrónica del planeta. No va a funcionar absolutamente nada que no sea natural. Por eso los escritos, las escrituras bíblicas y otras mencionan que solo las velas benditas arderán, las velas de cera natural, bendecidas. Ahora, esto de bendecidas, para mí, interpretación personal, es ya una cuestión religiosa. Le está metiendo la religión. Pero, en cuanto a de cera natural, ¿qué es la cera natural? La cera natural es la cera de abeja, mediante la cual se hacen velas. Y la cera normal con la que se hacen las velas, o las veladoras, como se dice en algunos países, es parafina, un derivado del petróleo. Entonces, ¿qué pude indagar yo sobre este tema? Que la cera natural de abeja, una vela compuesta de cera natural de abeja, dura 10 veces más que una cera compuesta de parafina. Por lo cual, dicen los escritos que una sola vela bastará para librarse esos 3 días. Y esto es muy racional, dependiendo obviamente del tamaño de la vela, porque si tenemos en cuenta que una vela puede durar, según el tamaño que tenga, medio día, o 3 horas, o 4 horas, o hasta un día entero, una de parafina, podemos entender que una de abeja puede durar incluso más que 3 días. También se menciona que los 3 días de oscuridad en realidad son un día y una noche, un segundo día y una noche, y al tercer día en la noche ya se vuelve a ver el cielo como tal, pero se vuelve a ver de una forma diferente.
sea, porque ya hubo un cambio de eje terrestre geográfico. Entonces, obviamente, el Sol no sale por el mismo lado y el cielo, que nosotros estamos acostumbrados a ver, no van a estar en el mismo lugar. Por eso es nuevo cielo y nueva tierra. Entonces, ¿qué más va a pasar en esos 3 días de oscuridad? No va a arder más que el fuego o la luz de velas. Se menciona también que se encierren en sus casas y que sellen las ventanas y que no miren para afuera. Esto tiene una explicación también. Al venir cargada esa cola, vamos a ir días en una de esas colas que está siendo soplada hacia la Tierra por nuestro viento solar y nosotros ingresamos dentro de esa cola, vamos a ser bombardeados por óxido ferroso en primer lugar, que es un polvo intensamente rojo, irrespirable, no se puede respirar bajo ningún punto de vista y que es pesado además. O sea que se asienta, puede ser rápidamente barrido por nuestros vientos, pero que se asienta en los valles. ¿Estás teniendo problemas con el micrófono? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Hablaste sobre de que a pesar de que el polvo es grueso, es barrido por nuestros vientos. Claro, el polvo puede ser rápidamente barrido, incluso electromagnéticamente, por el viento, nuestros vientos o el viento solar o la misma segunda cola de este planeta, porque ¿por qué se divide en 2 colas? Porque una es carga iónica positiva y la otra negativa, por tanto no se unen. Entonces, ¿qué pasa? La carga contraria o complementaria puede arrastrar ese polvo hacia ella en determinado momento, porque solamente nosotros ingresamos dentro de una de ellas. Y yo estimo que va a ser la cola que es atraída por nuestro campo magnético, que es de carga iónica negativa, por lo cual la cola que va a ser atraída a la Tierra es la de carga iónica positiva, porque polos opuestos o polos complementarios, como lo llamo yo no lo llamo opuestos, se atraen, por lo cual nosotros ingresamos dentro de esa cola, más no de la otra. Entonces, en ese momento hay que sellar lo mejor posible puertas y ventanas, porque obviamente si desmesuradamente se respira eso, se muere por asfixia en pocos minutos. Así de simple y sencillo. Por eso no se puede salir afuera. Estos vientos obviamente no van a soplar en todas partes igual. Este polvo no va a afectar a todas partes del globo de la misma manera. En unas partes será mayor, en otras partes será menor. Donde hay gran altura, los vientos cordilleranos soplan con más fuerza, por ende pueden barrer más fácilmente el tema de ese polvillo. Por otro lado, se menciona también que la Tierra va a detenerse y va a empezar su giro antihorario, como fue originalmente, y para que suceda esto, debería haber vientos al parar la Tierra de 1.600 kilómetros por hora, que es a lo que nos movemos actualmente. Si se detuviese la Tierra, los vientos soplarían a esa velocidad y no dejarían nada en pie. Pero hay que entender también que al estar nosotros dentro de esa cola electromagnética, no va a tener influencia el exterior, no van a tener influencia el viento solar y otros tantos factores que van a crear como una burbuja, como una cúpula magnética, como la que tenemos hoy en día de nuestro campo, que nos defiende de los rayos cósmicos. Vamos a tener dentro de esa cola otra cúpula magnética que bien puede oficiar de contenedor para que no soplen los vientos con tanta intensidad
y no barran con todo el mundo que estamos aquí en la Tierra. Entonces, vamos a entrar en esa cola más bien por salvamento que para que cuando el planeta tenga que detener su giro, que de hecho se dice que el núcleo ya cambió su giro, solo falta que lo haga la corteza, para que cuando tenga que detener y arranque de nuevo y todo esto tome esos 3 días, no sea muerto toda la humanidad de esa manera. O sea que es un medio de protección, más allá de lo que muchos puedan pensar. Además de paralizar la guerra. ¿Por qué? Porque si se apaga todos los sistemas eléctricos y electrónicos, esa guerra que se está desatando en ese momento, nuclear, y que se están bombardeando con misiles dirigidos satelitalmente, no va a haber ningún satélite que esté funcional, no va a haber ningún aparato de geolocalización o GPS que funcione tampoco. Por lo tanto, no se pueden disparar ninguna de estas armas porque no tendrían objetivo. Entonces, ahí podemos ver también que esto es para salvaguardar y parar esa guerra. Al pasar este planeta con condiciones, con grandes condiciones electromagnéticas, se llevará todo lo que no se ajuste a la frecuencia a la que está vibrando la Tierra, por atracción electromagnética, porque sabemos que nuestros espíritus son energía, lo mismo de lo que está hecho todo lo que conocemos material está hecho de energía condensada que le da su tono material. Entonces podemos comprender de esa manera que este planeta electromagnéticamente se va a llevar todo lo que no se ajuste o no corresponda al planeta, dejándolo limpio, depurado, barrido de toda la oscuridad que tenemos en el planeta y de los espíritus, obviamente, que no hayan entendido esto y apoyen a esa oscuridad, se hacen cómplices de la oscuridad. Por tanto, si están subidos en el barco de la oscuridad, cuando se hunda ese barco, se van a hundir junto con el barco. Entonces, esto no es una cuestión de premios y castigos, sino más bien es una cuestión de elección y selección. ¿Quién hace la elección? Nosotros mismos. ¿Desde qué lado nos paramos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos del lado del sistema? ¿Nos quedamos del lado de la oscuridad? ¿O nos salimos del lado, de ese lado y nos paramos del otro lado? Para poder supervivir en este mismo cuerpo, en esta misma tierra. El que no alcance a eso, por ignorancia, por desconocimiento, tendrá, digamos, la ventaja de poder reencarnar, ya sea en este planeta, si da su frecuencia vibratoria al irse, para volver a entrar nuevamente con una nueva frecuencia, o será llevado, para no desaparecer directamente como espíritu, será llevado a otro planeta con las condiciones que tenga ese espíritu vibracional para poder continuar su camino evolutivo. Pero ya no más aquí en la Tierra, porque la Tierra va a ganar una nueva frecuencia, entonces solamente va a poder soportar o albergar a espíritus que estén vibrando en esa misma frecuencia. O sea, todo en el cosmos se maneja por frecuencia electromagnética. Eso es lo que hay que entender. Eso que nos contaron que el Sol, que nuestra estrella, una bola de gas quemándose a millones de kilómetros, es una falacia. Y eso ya está demostrado. Lo demostraron ya en los años 30 ciertos científicos que fueron obviamente desacreditados porque a la élite esta controladora, a los niños de este mundo sistema, no les conviene que esas verdades se sepan o se entiendan. Por otro lado, cuando estemos en esos 3 días de oscuridad, se deben sellar puertas y ventanas por lo comentado. Se debe tener luz natural para poder iluminarse y soportar esos 3 días en lugares determinados que van a ser poco tocados. Por otro lado, al entrar en esa cola, no solamente vamos a recibir óxido ferroso,
sino que vamos a recibir hidrocarburos congelados que al contacto con nuestro campo magnético se encenderán, como se puede prender cualquier combustible aquí en la Tierra si se le acerca una chispa o si se le acerca una llama. Por lo tanto, esos pedruscos, rocas, asteroides que va a arrojar la parte más trasera de esa cola, porque va a ser atraída por nuestro campo magnético, que todavía va a permanecer débil, pero va a permanecer, la parte de más atrás de ese núcleo va a soltar, va a permitir que nuestro campo atraiga todo tipo de rocas, pedruscos y algunos asteroides grandes. Esas rocas y pedruscos se van a encender al contacto, porque van a estar bañadas con ese hidrocarburo que también va a ingresar a la atmósfera, se van a encender y van a ser las famosas lenguas de fuego, bolas de fuego, o como se mencionan por muchas comunidades ancestrales y por muchos textos, que van a llover del cielo y que nadie entiende por qué van a llover encendidas del cielo. Bueno, ahí está la respuesta de por qué van a llover encendidas. Y se prevé que dos asteroides de gran tamaño, uno antes de esos 3 días finales y otro durante esos 3 días. Problema con el audio. También mencionamos una ciudad flotante que hay entre los 15 y 40 kilómetros de altura, que no se va a poder sostener en ese momento cuando estemos dentro de esa cola electromagnética y va a caer indefectiblemente. Y lo vamos a ver todos. Los Repítelo porque no se te entiende. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Tienes que repetir de la parte donde dices de que la ciudad flotante caerá. Claro, como hablamos en algún video, hay una ciudad flotante que se mantiene electromagnéticamente. Cuando colapse el campo magnético de la Tierra por estar nosotros, o esté muy débil, por estar nosotros probablemente dentro de esa cola o quizás un poco antes, esa ciudad flotante no se va a poder sostener y va a caer a la Tierra. Y dice que será arrojada como piedra de molino no cortada por mano humana, que caerá en el mar y jamás será encontrada a esa Babilonia. Esto ya lo mencionamos en algún video que hicimos contigo y lo pueden buscar y lo pueden ver. Todos esos factores van a acontecer cuando haya esas falencias electromagnéticas en ese final de finales y nuevo principio. Por lo cual, ¿van a llover lenguas de fuego? ¿Van a llover bolas incandescentes? Sí, ya expliqué por qué. ¿Van a caer asteroides de gran tamaño? Sí, porque vienen dentro de esa cola. ¿Va a haber una situación irrespirable que va a durar esos 3 días? Sí, por el óxido ferroso y esos hidrocarburos. ¿Cuánto es la cola? Como bien dijeron, son 2 días enteros más un día, y en la noche del tercer día ya se restablece, sin que podamos ver el sol salir todavía hasta la mañana siguiente, pero se restablece ya el cielo normal, por lo cual se estima que ya salimos de esa cola. Este planeta, por otro lado, tiene 7 lunas principales que lo orbitan alrededor de su núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las famosas llamadas 7 copas de la ira que están mencionadas en el Apocalipsis, y que cada una en su órbita alrededor de ese núcleo va a tener un acercamiento mayor hacia la Tierra, por lo cual cada luna en su paso y acercamiento mayor a la Tierra va a derramar algo, va a provocar algún cataclismo en la Tierra. Esas son las famosas
ángeles, trompetas o copas de la ira que se mencionan en el Apocalipsis. Entonces, acá, sacándole un poco el velo religioso, podemos ver y encontrar que buscando un poco, podemos darle una explicación muy lógica, utilizando la lógica, el discernimiento y la intuición, y no la creencia, a todas estas cosas que van a suceder. Entonces ahí tienen más o menos un, una información resumida, de alguna forma, aunque parezca que no, pero está muy resumida, de lo que va a acontecer en esos 3 días de oscuridad y cuándo va a acontecer. Estos 3 días no tienen nada que ver con la caída de los sistemas que quieren organizar, que es un plan de la oscuridad, para resetear todo el sistema económico, que evidentemente lo van a hacer mucho antes, y yo me atrevería a decir muy pronto, antes de que se entronice a ese personaje que va a oficiar de anticristo en su nuevo gobierno mundial. Entonces, ese reseteo o ese apagón global tiene que ocurrir para que la gente entre en caos, con miedo y pida una solución. Además, tiene que haber estas guerras que está habiendo, que son guerras intermedias, no es una tercera guerra mundial. La invasión de Europa que va a suceder, porque también está evidenciada y profetizada, es para que justamente este personaje pueda aparecer con su pacto de paz y pueda traer las soluciones que va a pedir el mismo humano. O sea, esto no lo van a imponer a la fuerza, esto va a ser pedido por nosotros mismos porque estamos en un caos financiero, en un caos... Cristian, respira, espérate, porque no se entiende. Ok, dale, y mira a ver otra vez. Bueno, entonces decía que este caos por el que vamos a estar pasando, nosotros mismos vamos a pedir paz. Y esa paz va a ser traída por este personaje, con sus pactos. Va a paralizar todo este enfrentamiento que estamos viendo hoy en día, que puede escalar a mayor, y ahí se va a entronizar y va a tener su gobierno por un periodo de 3 años y medio, como ya conocemos por las 70 semanas de Daniel y otros textos más que mencionan que estará el anticristo entronizado durante 3 años y medio. Y si nosotros le quitamos a esa fecha que antes mencionamos, del 2029, le quitamos 3 años y medio, estaríamos hablando de que ese gobierno mundial tendría que estar en pleno funcionamiento a principios del año que viene, el año que entra. Por lo cual, si vemos que eso se da a principios de ese año entrante, 2026, podemos determinar también que lo que estoy mencionando para 3 años y medio en el futuro, hay un alto porcentaje de que sea plasmado y se ejecute tal y como lo estamos mencionando en este momento. No sé, William, si querés acotar algo ahí o hay alguna consulta, adelante. No, me parece súper interesante lo que estás comentando y llama mucho la atención también, porque esta es una invitación a no solamente a estarse preparando ni a tener miedo, ¿verdad? Sino a que analicemos todo el contexto de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos preparemos en nuestro interior, en lo que debemos trabajar en nuestro interior. Y para que, pues sí, porque muchas personas podrían pensar, no, esto catastrófico nos podría, no tengo miedo, o porque al final, si vamos a escapar o no, nadie lo sabe, ¿me entiendes? Pero al menos prepararnos a ese cambio de genética también, al cual estamos invitados
a hacer, a trabajar en él, para poder llegar también, porque no solamente es la cuestión del asteroide, ni la cuestión de los 3 días de oscuridad, hay otros eventos que van a ocurrir que, que eventualmente, si no estamos preparados, si no hay ese cambio de código genético en nuestras vidas, también igual nos va a pasar por encima como un tren. Así que, no, me parece fantástico lo que estás diciendo y quiero también, bueno, estoy mirando aquí el chat y veo que Johnny Salas está muy, pero muy activo y me gustaría leer algunas de las cosas que él estaba compartiendo. Y dice, seres perdidos después de los 3 humos, 3 días de oscuridad, seres perdidos después del gran fuego, depuración. También dice 3 días de oscuridad o los 3 humos, los 3 días de oscuridad es la culminación del paso del planeta cometa que viene a detener la guerra del Armagedón a finales de esta década. Y el número 5 de varias psicografías de Benjamín Solari Parravicini representa la duración del paso del planeta. También agrega diciendo estamos en el año 5995, año hebreo, calendario menorá, Caraíta, Qumran y Enoch. Y sigue compartiendo algunas cosas. Me llamó la atención también una que dice, cuando estabas hablando sobre que nadie puede salir de las casas cuando este polvo esté en acción en el planeta, dice, vidente alemán Alois Irmaer, afuera la muerte por el polvo, óxido ferroso rojizo por medio del planeta cometa, se extiende y muchos humanos mueren después de 72 horas. Todo termina de nuevo. No salgas de la casa, no mires por las ventanas y mantén encendida la luz de las velas. Apocalipsis 18:21 y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Gracias, Johnny Salas, por estar activo, por estar compartiendo eh, o dando tus aportes. También quiero saludar a Caronte AOE, saludar a Carla 2000, saludar a Ricky Hunter 65, bueno, a Saramax 36, a todos los que están aquí escuchando esta tremenda información. Si tienes más o algo más que aportar, Cristian, los micrófonos están abiertos para ti. Sí, muy, muy consecuente el aporte de la escucha en el chat, porque está certificando de alguna forma lo que venimos diciendo. Y así va a ser, y no es para alarmarse ni para asustarse, porque aquí se aplica una ley cósmica muy importante, que no es una ley de la Tierra, que es la ley de causa y efecto, mediante la cual, si nosotros hacemos el debido trabajo interior, miramos para adentro, acá no se trata de buscar salvaciones externas o salvadores externos, sino de mirar para adentro, y cuidamos 3 cosas que siempre menciono, que son la forma de comportamiento en cuanto a nuestros actos, pensamientos y emociones, y gestionar nuestras emociones, podemos estar seguros, que es lo que se nos pide, porque no se nos pide perfección, se nos está pidiendo que lavemos nuestras vestiduras, pero no se nos está pidiendo que seamos perfectos. Entonces, se nos está pidiendo, que es lavar nuestras vestiduras, que comprendamos que tenemos que hacer ese trabajo interior mediante esas 3 cosas que acabo de mencionar para poder adquirir esa frecuencia dimensional. Y Parravicini menciona además de que esto, además de ya estar sucediendo, él menciona en una de sus psicografías que el hombre ya tendrá la medida, más antes de la hecatombe, ya el hombre terrestre tendrá la medida sin tomarla aún. Entonces, está mencionando que antes de que suceda todo esto que estamos mencionando, el que logra hacer esto, bueno, ya accede automáticamente a esta frecuencia.
secuencial. Por lo tanto, por causa y efecto, por su propia causa y efecto, ese espíritu va a ser movido o motivado a moverse a las partes seguras del planeta, que son muchas, porque no es una en concreto. Entonces, el propio espíritu va a sacar a ese cuerpo, que es el envase que nosotros usamos, que no es lo que somos, del lugar que sea peligroso, y nos va a hacer movilizar al lugar que tengamos que estar para, por merecimiento, por causa y efecto, como dice Parravicini, hay que conocer todo este tema sin asustarse para poder salvarse y salvar. Salvar, yo diría que entregando esta información, cada uno la hace suya y mediante esa información, digamos, se puede autosalvar. Esa es la forma, ese es el mecanismo que tenemos nosotros, porque no hay que hacer acá nada raro, congregación, ni nada. Simplemente en el día a día, en el diario vivir, tenemos que cuidar cómo accionamos con los demás, cómo pensamos de los demás y cómo gestionamos nuestras propias emociones. Nada más. Esas son las tres cosas básicas que se nos están pidiendo para poder acceder fácil y rápidamente a esa mutación genética, a esa nueva medida de 144.000, que ya explica que mi visión puede ser que sea la de 900 hercios, porque 4 más 1 más 1. Hola. Como mencionábamos. Ok, que te quedaste en 4 más 4 más 1. 144.000. Ok. Sumábamos el otro día que era 4 más 4, 8 más 1, 9, que sería la frecuencia de 900 hercios. Y como habíamos mencionado en algún video anterior, esa frecuencia de la Tierra y de nosotros mismos, de nuestras ondas cerebrales, se va a, como mencionaba Jorlena en un video que hicimos contigo, se va a subir hasta los 1000 hercios, cuando que toda la vida estuvimos en 7.83 hercios y que hoy en día estamos con picos de 100 hercios en la medida del latido de la Tierra, que es la resonancia de Schumann, que se llama así, que la descubrió Winfried Otto Schumann allá por los años 50-60. Entonces, esta frecuencia vibratoria que está subiendo y que nosotros siempre, nuestras ondas cerebrales vibraron al unísono con esa frecuencia de la Tierra, tenemos que ir ajustando, por eso se nos dio este periodo de tiempo de 20 años para ajustar. O sea que se puede decir que nosotros, desde que se acabó ese periodo de la era vieja, al menos, si no antes, del 2012, estamos haciendo esa mutación genética, la venimos haciendo y obviamente ahora la sentimos más porque nos acercamos más al fin de la prueba, como menciona Parravicini, o de la gran prueba, que es este camino que estamos transitando en este momento. Entonces, eso es lo que hay que tener bien en claro, que esto, más allá de generar un temor, lo que tiene que generar es una alegría, porque el mismo Cristo dijo, cuando todas estas cosas acontezcan, si no estoy mal y lo voy a decir así con mis palabras, levanta la vista y ora porque se acerca tu liberación. O sea, nosotros estamos caminando a nuestra liberación de ese yugo de miles de años. Entonces tenemos que estar, en vez de temerosos, tenemos que estar contentos. Y si nos toca irnos, nos toca desencarnar, hay que saber y entender que nuestro espíritu, que es lo que somos nosotros en realidad, es imperecedero, no muere, reencarna una y otra vez. Entonces no debemos estar asustados. Pero si hacemos el trabajo correspondiente hacia nuestro interno, nos va a permitir
quedarnos con este mismo cuerpo. Y otra cosa que no mencioné es que bajo esa regeneración, bajo esa condición de regeneración, la regeneración es a nivel celular, por lo tanto, lo mencionaron los pleyadinos también, Enrique Castillo, que va a suceder esa regeneración y que vamos a lograr alargar nuestro tiempo, nuestra espacio de vida, a lo que era originalmente, menciona los escritos bíblicos y otros, que personas como Matusalén, Enoc, Elías, etcétera, vivían años que estaba determinado para por haber comunicación celular que permite la regeneración a nivel celular, además de esa nueva frecuencia o esa nueva velocidad de pensamiento. Por lo cual, el que llegue a hacer, haciendo ese trabajo, otra cosa más, otro aliciente más que nos da la creación para que hagamos ese esfuerzo, ese pequeño esfuerzo que se nos pide para poder permanecer en el mismo cuerpo, porque así vamos a permanecer durante un periodo de tiempo mucho más largo y nuestra evolución en un mismo cuerpo, permaneciendo tantos años, va a ser mucho más rápida de lo que es ahora, que es lo que justamente trataron de hacer con la malversación genética. Acortaron nuestra vida, nuestro tiempo de vida, porque saben que al ir y volver, volvemos sin recuerdos, porque eso es un sistema de protección de la creación, entonces nos cuesta mucho más avanzar y evolucionar que si pudiéramos mantenernos en un mismo cuerpo durante un periodo de 900 o 1000 años. Entonces hay que estar contento por todo lo que la gente no comprende, lo que vamos a vivir en esta generación, porque es para esta generación, no es para una generación futura. Entonces, digamos, bienaventurado el que esté en este momento para vivir en esta generación lo que va a acontecer. Entonces el miedo hay que dejarlo a un lado, y yo diría que pensando y viendo todo el combo completo es un argumento para estar feliz y contento, no con miedo. Adelante, Will. Así es, Cristian, así es. Bueno, ya llevamos 1 hora 44 minutos de transmisión y, Cristian, creo que es momento de pasar a responder algunas preguntas que tienen los oyentes. Y tenemos una pregunta de Marlady que dice, pregunta, y para esas personas que no reciban esta información, ¿qué suerte les espera a esas personas? Para hacer esta pregunta más específica, tribus indígenas y personas que no tienen forma de recibir esta información. El tema es el siguiente, y acá volvemos a lo mismo. Para mí, para mi visión, para mi forma de pensamiento y de ver estos mecanismos, porque son todos mecanismos, todo se mueve por las leyes naturales o las leyes universales o las leyes cósmicas. Una de esas leyes, la más importante, es la del amor. Pero hay otras. Entonces, las personas que tengan que recibir esta información, ya sea de otra parte o de cualquier otro, porque no somos los únicos que sabemos esto y que lo estamos soltando o divulgando, por causa y efecto, y si es merecedora por su propia causa y efecto, la va a recibir. Eso no se preocupen y quédense totalmente tranquilos. Acá nadie salva a nadie. Acá cada uno recibe lo que tiene que recibir por merecimiento, por su propia causa y efecto. Así como el espíritu los va a movilizar de lugares peligrosos, su propio espíritu los va a movilizar a lugares que no sean tan peligrosos o que sean seguros, así de la misma manera van a recibir la información correspondiente el que sea merecedor interno para ser merecedor, obviamente, de recibir esta información de parte nuestra o de donde sea. La puede recibir de un libro, la puede buscar él mismo, hacerse autodidacta
y buscarla él en internet para corroborarla lo que escuchó o por plena necesidad buscarla aunque no haya escuchado nada o por el medio que sea. Pero quédense completamente tranquilos de que a mi forma de entender la van a recibir. No va a quedar nadie sin ser tocado por esta información que sea merecedor de conocerla y comprenderla. Así es, así es. Una pregunta más. Bueno, aquí Saramac36 pregunta, ¿todos los que lleguemos a esos acontecimientos y no tengan esta información, evolucionan con esta información o sin ella? Creo que acabas de responder la pregunta, porque es prácticamente parecida a la de Sí, Lady. exacto. El que permanezca en el mismo cuerpo es que la hizo suya la información y la comprendió, ya sea que la haya encontrado en donde la haya encontrado, por cualquier medio, como le digo. Puede ser que él la encuentre propio por ser autodidacta o que la escuche y la certifique, porque todo esto que ustedes escuchan no le van a creer a William o no le van a creer a Christian, sino que si adentro les mueve algo, ¿qué van a hacer? Lo mismo que hicimos todos, y a constatar cada una de las cosas que escucharon a ver si es factible. Todo está ahí, toda la información está ahí. Hay que escarbar un poco, hay que buscar un poco, pero está. Si bien puede estar más restringida que otras informaciones que la oscuridad quieren que salgan más fácilmente a la luz para que el humano terrestre se confunda, pero también está. No la pueden detener a esta evolución, ni a esta información, ni a este cambio. Entonces hay que dedicarle un poquito de tiempo y ponerse a buscar o a certificar. Cuando yo tuve la gran suerte, vamos a decir, de alguna forma, que sabemos que nada es casualidad, todo es causal, de recibir información de William y de otros canales como Flecha Antigua, como Descubriendo, etcétera, etcétera, eso me incentivó a seguir ahondando y a seguir buscando y certificar lo que yo estaba escuchando, para llegar a mi propia conclusión mediante no la creencia, sino la intuición, la corazonada y el discernimiento. Entonces, cuando yo estoy leyendo algo, ya cuando se aprende a hacer esa conexión mente-corazón, uno puede determinar si lo que está escuchando, lo que está leyendo, es una mentira, una falacia o es una verdad, porque se siente esa verdad internamente, no desde la creencia. Si lo queremos ver desde la creencia, seguramente vamos a errar, pero si lo vemos desde la intuición o desde el discernimiento de la conexión de la mente con el corazón, seguramente vamos a estar en la verdad, porque esa verdad la tenemos todos dormida adentro, solo hay que aprender a escucharla y encontrar. Hola, ¿se te fue el audio? ¿Cristian? Sí, ¿Se te te va? decía que No, no se te escucha. ahora, Ahora sí, ahora, ahora sí se escucha. sí, te decía, no sé si se escuchó toda la idea, no sé si se escuchó completa la idea que di. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero tenemos más preguntas. Bueno, Alguien pregunta, bueno, adelante. Saramac 36 pregunta, ¿esto pasará por fechas o por acontecimientos? Y a mí me gustaría responder esto en base a un texto que se encuentra en el documento bíblico y está en Mateo capítulo 24, versículo 32, donde el Cristo, hablando con sus discípulos y diciéndole las cosas que podrían acontecer o que iban a acontecer, y le empieza a dar las señales, él les dice, de la higuera, aprended
la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo creo que esta es la generación que viene de los años de finales de los 40 hasta esta fecha. Esta es la generación que está viendo todos estos acontecimientos juntos. Todos. Yo creo que más que por fecha, y esta es mi opinión, es por los mismos acontecimientos. Las fechas pueden variar, porque los planes de ellos los van a ir acomodando conforme vean el acelere del despertar de las personas. Si ellos ven que las personas están despertando demasiado rápido, ellos van a tener la necesidad de frenarlo, como lo hicieron en el 2020, y aceleran sus planes. Por eso no creo que sea por fecha, sino por acontecimientos. No sé si tú quieras ampliar esto, Cristian. ¿Por fechas o por acontecimientos? Sí, exacto. Exacto. Yo creo que nos tenemos que centrar más en los acontecimientos, pero tampoco tenemos que dejar de ver lo que nos puede deparar en un futuro cercano y dormirnos esperando el acontecimiento. Porque hay veces que el acontecimiento está sucediendo, pero mucha gente en su día a día no lo ve, no lo entiende, no lo ve como el acontecimiento en sí. Entonces no se da cuenta a dónde está transitando. Por lo cual, cuando llega el acontecimiento más duro, le pasa eso que dicen, nadie sabe la hora ni la fecha. Jesús el Cristo mencionó esto con respecto a su segunda venida, no a los acontecimientos por suceder. El plan de la luz está bien diseñado y tiene sus acontecimientos y sus fechas inamovibles. Ahora, la oscuridad, como vos bien decías, William, puede moverse en base a ese plan de la luz, acelerando o desacelerando las cosas que ellos hacen. Pero eso no es una profecía de la luz. Eso no es algo dispuesto para que ocurra por parte de la luz. A ver, yo pregunto, si a mí 10 fuentes diferentes, de diferentes tiempos, incluso ahora el contemporáneo, y de diferentes partes del mundo, me están diciendo que este gran cuerpo celeste, que es el causante de ese vuelco del eje terrestre y es el causante de estos 3 días de oscuridad que estamos hablando, se acerca y va a estar más cercano a la Tierra hacia el final de década, ¿qué voy a decir? No, esperemos que se acerque, que se voltee el eje, que la Tierra se ponga a 90 grados y recién voy a entender o voy a creer, porque me estoy basando en la creencia, volvemos a lo mismo, de que sí era como yo lo había escuchado. O más bien vamos a entenderlo ahora, que puede ocurrir ahí en ese momento, porque hay muchas fuentes entendidas de diferentes tiempos y de diferentes etnias, llamémosle la parte profética, la parte ancestral y la parte contemporánea científica. Me están diciendo, me están marcando un tiempo, un periodo de tiempo en el que ese cuerpo se va a acercar. Entonces yo, ¿qué conviene más? Irse preparando, pero siempre en tranquilidad, obviamente, no con temor, no con la desesperación, no nos llevan a tomar ninguna buena decisión. Entonces, yo sabiendo todo esto y certificando lo que estoy escuchando,
Si es verdad, entonces no espero al final de década para recién hacer algo, sino que me voy preparando de a poco, voy trabajando en lo más importante que es en mí para lograr esa medida, y no espero el último día, porque hay una cita bíblica que no sé dónde está, quizás vos lo sepas, que dice que ya va a ser tarde cuando uno quiera hacer ese trabajo interno o ese arrepentimiento en el momento. O sea, si no lo hizo anteriormente, si no se fue preparando en todo sentido, en el sentido físico, pero también en el espiritual, que es el más importante, y espero al último momento para ver los acontecimientos, porque hasta eso yo no creo, porque me baso en la creencia de que esa fecha que escuché va a ser así, ¿qué va a pasar? Esa es mi pregunta. Entonces, pienso que hay que estar, digamos, atentos a las dos cosas, tanto a los acontecimientos como a lo que se pueda hilvanar, pero que tenga peso. Peso me refiero a que esté de alguna forma, yo lo pueda certificar, lo pueda corroborar, lo pueda enlazar entre muchas fuentes diferentes y que me llevan a la confluencia en un mismo punto. Acá se presentó una fecha, pero no se tiró al azar. Se presentaron muchas fuentes que están hablando de esa fecha. Y cada uno de ustedes puede ir y corroborar esta información a ver si su conclusión es la misma a la que pudimos llegar nosotros. Entonces, escuchar una fecha por escucharla sin sustento es una cosa. Porque a mí se me ocurre decir que tal fecha. Pero si yo no estoy diciendo algo que es información mía. Yo estoy enlazando información de muchos tiempos y de muchas fuentes diferentes y la estoy confrontando y confluyendo en un mismo punto, que es ese final de década. Entonces, ¿es información mía? No. Yo estoy haciendo un enlace. Y hay muchas fuentes que están diciendo lo mismo. Entonces, desoírlas, esas fuentes, todas esas fuentes que están diciendo lo mismo, para mí es un acto de negligencia. Y después esa negligencia tiene consecuencias. Trae consecuencias. Esa es mi forma de verlo. Así es. Tenemos también otra pregunta. Dice Leo con un montón de uno. Dice, ¿qué opinas de Garabandal y afines? ¿Cristian? Bueno, y sí, aquí estoy. Te repito la pregunta. ¿Qué opino de Garabandal? Bueno, antes de dar mi opinión sobre Garabandal, quiero citar un texto que acá lo acabo de encontrar, que está en Deuteronomio del 32 al 39. Si fueran sabios, discernirían su porvenir. La sabiduría conoce el pasado y conjetura el porvenir. Conoce de antemano las señales y los prodigios, así como la sucesión de épocas y tiempos. Esto está en Sabiduría 8-8. Desde el principio yo anuncio el final y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Eso refiriéndome al plan que ya está trazado por la luz. ¿No es así? Esto está en Isaías del 46:10, perdón. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22:7. Y yo diría, le agregaría, de este libro y de otros que se puedan consultar. Entonces ahí está. Ahí se está mencionando, se está diciendo que se puede conjeturar el futuro. Está el que no lo hace porque no se anima o porque no tiene la convicción o porque no tiene la dirección correcta o porque no tiene el entendimiento. Bueno, eso ya está en cada uno, obviamente, pero no dice que no nos aventuremos a conjeturar. Acá lo está diciendo bien claro y está en los textos escritos. Y en varios textos, no es que yo estoy citando que es la Biblia, pero también lo dicen otros, apócrifos. Entonces, bueno, ¿qué opino de Garabandal? Opino que lo de Garabandal
más allá, sacándole la parte religiosa y sacándole de lado si pueda o no venir de la propia Virgen o se trate de algún otro contacto o lo que sea, la información que se brindó ahí o parte de la información ya se cumplimentó o ya se está cumpliendo, que es la apostasía en la iglesia. Eso ya lo estamos viendo sin ningún lugar a dudas. Entonces mi pregunta es, si ya una parte de esa profecía se ha cumplido a cabalidad, ¿por qué lo que falta por cumplirse no habría de hacerse realidad? Esa sería mi pregunta. Entonces yo estimo que por cumplimiento de lo que se dejó mencionado ahí, yo estoy bien. Espérate, Cristian, no se te entiende nada. Ahora sí. Bueno, ahí en la profecía de Garabandal se menciona un aviso, un milagro y un castigo. El castigo es lo que estamos tocando en el video de hoy. El aviso y el milagro, la apostasía en la iglesia ya está, ya se cumplimentó. Y el aviso es el porvenir también, y el milagro es el porvenir. ¿Qué es el aviso? Bueno, eso daría, digamos, sería tema para otro video, porque tiene una explicación científica también de lo que es el aviso y tiene una explicación científica también lo que es el milagro. Entonces eso lo podríamos dejar pendiente, pero lo importante es que para mí esa profecía es totalmente válida. Ok, tenemos una... Bueno, más que una pregunta... Bueno, sí es una pregunta de Marlady. Dice... Acá analizando si tenemos conocimiento y evidencias de que tanto la Biblia ha sido alterada drásticamente y que muchas religiones se basan en historias de concepto mitológico e histórico, entonces la pregunta sería, ¿en qué se respalda toda la información que se está proveyendo? Yo no sé, pienso de que, bueno, el respaldo de la información no es solamente por la Biblia. Tenemos conocimiento, y eso está más que evidente, de que el documento bíblico ha sido más que alterado en sus traducciones, en las traducciones. También tenemos conocimiento de que hay, al menos el Antiguo Testamento, sí sabemos de que son copias de otras copias. Pero si apartamos el documento bíblico, también tenemos otras fuentes que tú acabas de mencionar. Mencionaste a Parravicini, mencionaste a la vidente, déjame ver si puedo ver. María Julia Jaeni. Ajá. También San Ireneo de León del siglo II. ¿Cómo? Comunidades ancestrales, los mayas, los incas. Exacto, los Hopi. Los tihuanacotas, los Hopi. O sea, Parravicini, videntes, Juan de Jerusalén, Santa Hidelgarda de Bingen, de la parte católica, ¿no es así? Padre Pío. Garabandal, científicos contemporáneos, Robert Sutton Harrington, trabajó en la NASA, Marshall Master, ufólogo, escritor, astrónomo, Dejan Predojevic, astrónomo independiente con su equipo de gente, Croacia. Aquí no estamos citando una sola fuente bíblica nada más, sino lo que estamos haciendo es agarrando lo que dice la Biblia, y vuelvo y reitero una vez más, enlazándolo con todo tipo de fuente que pudimos encontrar de diferentes tiempos, de diferentes épocas y de diferentes partes del planeta, y hacemos confrontar la información y confluimos en un mismo punto de lo que estamos hablando. Entonces acá
Si el que todavía después de esto no crea, yo lo invito a seguir investigando de su parte, porque de nuestra parte no podemos hacer más nada. Ya buscamos todas las posibilidades que hablan de un mismo tema y encontramos confluencia. Entonces yo no estoy usando la creencia, primero. Pero segundo, estoy usando el discernimiento y estoy usando la lógica. Pero además de eso, para usar ese discernimiento y lógica, no me estoy basando en una sola fuente. Me estoy basando en cientos de fuentes diferentes, de diferentes épocas, que hablan de lo mismo. Entonces, de ahí yo puedo sacar una conclusión. Si yo voy a estudiar solamente la Biblia, o solamente voy a estudiar una comunidad ancestral, o solamente lo voy a estudiar a Parravicini, o solamente voy a ver lo que dice una evidencia mariana, entonces obviamente no puedo tener un sustento real de un tema que voy a hablar. Ahora, si yo estoy viendo todo eso junto y todo me está hablando de lo mismo, sí puedo tener un sustento. Ya más de 3 fuentes que hablen de lo mismo y que confluyan en el mismo punto, ya es sustentable. 3 hablando de, en este caso, en este video, de 10, pero yo podría mencionar cientos de fuentes que hablan de lo mismo. Lo que pasa que se haría muy extenso y el video no duraría 2 horas, sino que duraría 2 días. Entonces, obviamente, por cuestión de tiempo, no lo podemos hacer de esa manera. Sí, no, entendemos. Yo sé que la pregunta, aunque la pregunta es muy buena, porque es una pregunta que cualquiera que no está detrás o en la búsqueda de estas investigaciones se podría hacer, ¿verdad? Y podría tratar de hacer un cuestionamiento con dicha pregunta. Y a mí me parece muy buena la pregunta que hace Marlady. Está perfecto. Nos da tiempo para poder aclararlo. Si no estuviera la pregunta, no podríamos aclarar. Exactamente, exacto. ¿Tienes problemas con el micrófono, Cristian? ¿Habla otra vez? Sí, acá estamos. Okay. ¿Cómo se está escuchando? Sí, no, ahora sí, ya. Bueno, si a mí me parece tremendo toda esta información, y si hay alguien más que tenga alguna pregunta dentro del chat, señores, ya casi vamos a terminar. Llevamos 2 horas 10 minutos casi. Una charla que ha sido súper reconfortante, porque nos da buenas referencias. Y bueno, gracias Marlady. Dice Marlady, excelente respuesta. Y sí, no, la pregunta estuvo pero muy acertada, porque es la pregunta que haría cualquier persona que esté renuente a temas como estos, ¿verdad? O que sea un crítico de temas como estos. Y entonces, muy válida la pregunta y excelente la respuesta de Cristian. Bueno, Cristian, muchas gracias por toda la información que nos acabas de dar, que acabas de aportar. Creo que para muchos va a ser de mucha ayuda para prepararse. Y bueno, yo creo que con esto estamos despedidos. Déjame leer otros comentarios. Dice Marlady, excelente respuesta, gracias. Recuerden que estamos viviendo en tiempos de donde la información ha sido manipulada, y eso es más que real. Ahora por todos lados uno recibe información. Yo veo a cada persona que me dice, no, yo acabo de ver en TikTok tal cosa y creo que sí, que es real. Y señores, en TikTok, en serio, en un video de 2 minutos que te den una información y la van así tan rápido a creer. Pero así hay muchos por ahí que andan creyendo de todo, sin sustento, informaciones que no tienen sustento. Pero bueno, aquí tratamos de ser lo más responsable posible, y por eso traemos personas que saben de lo que están hablando, y la idea es que todos salgamos de aquí con algo bueno que llevarnos, con una buena reflexión para poder ponerlas en práctica.
Dice Carla 2000, dice, me encantó el programa, espero volverlos a escuchar, muchas gracias. Marlady vuelve a decir, y discernimiento personal es lo único que nos queda. Johnny Sala, sin duda, estamos en tiempos finales, es cuestión de prepararse. Excelente programa, un invitado muy informado. No, yo quiero darle las gracias también a ustedes, a todos los que estuvieron aquí presentes. Espero que esta vez el programa sí se quede grabado para los que puedan entrar. De todas maneras, lo he estado grabando para más adelante poderlo montar en YouTube. Claro, tengo que hacer revisión. No vaya a ser que haya algo incómodo para YouTube y entonces me lo vuelvan a bloquear otra vez como me hicieron. Quiero también decirles, voy a ver si lo puedo hacer. Tengo que estar practicando con todo esto porque es nuevo para mí. Pero próximo sábado, a las 10 de la mañana, voy a tener a un invitado. Quiero ver si lo puedo hacer en directo a través de aquí de Twitch y de YouTube a la misma vez, simultáneamente. A un invitado que viene él es venezolano, estuvo radicado hace muy poco tiempo en Colombia y ahora está radicado en España. Ya saben, yo quiero traer al canal un abanico de opciones de información para que todos tengamos la oportunidad de poder escoger la información y no casarnos con una sola creencia, con una sola fuente. Este invitado es cabalista, se llama Ahabat Ben Chabat, trae una información súper excelente porque yo soy de los que piensa de que no todo lo que es la cábala, no todo lo que hay de afuera es malo. Pienso de que la información está repartida y que hay que sacar lo mejor de cada información siempre y cuando sea para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestro interior. Y en esta ocasión traigo a Ahabat Ben Chabat con una información que yo lo he escuchado, he visto sus videos, tiene muy buena información y espero de verdad y cuento con el apoyo de cada uno de ustedes de que nos puedan acompañar ese día, sábado 12 a las 10 de la mañana, hora del centro de aquí de los Estados Unidos. Entonces espero que nos puedan acompañar y si tienen preguntas para el hombre, bueno, ya saben que él va a estar abierto para que ustedes puedan preguntar, para que puedan compartir. Y bueno, quiero despedir el programa dándote las gracias nuevamente, Cristian, por ese tiempo que tú te tomas de compartir tu información, tus investigaciones. Y bueno, sin más, darle las gracias a Lluvia, a Carla 2000, a Engimar VC, a Saramac 36, a Marlady, a ¿cómo se llama? A Johnny Salas, que han estado ahí, a Leo con el montón de uno, a todos en general. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos este 12, sábado 12 a las 10 de la mañana, hora de aquí de Nebraska, para esta entrevista con este hombre. Sé que van a llevarse cosas muy valiosas también con respecto a nuestro crecimiento interior, porque siempre hablamos de un cambio, siempre hablamos de cómo hacer nuestro cambio interior, de cómo evolucionar, pero a veces no sabemos cómo. Este hombre trae muy buena información también y habla mucho con respecto al interno. Así que los invitamos a que estén presentes, que nos acompañen y voy a tratar de hacer la transmisión por YouTube y por Twitch a la misma vez. Así que, Cristian, últimas palabras para el programa, no las últimas palabras finales de tu vida. No se preocupen que acá tenemos para rato, por lo menos 1000 años. Así que ya saben, todo esto que escucharon
traten de indagarlo. Como dato también a todo lo que mencionamos, se está construyendo el telescopio más grande del mundo, incluso más grande que el que está en órbita, que el famoso James Webb, en Atacama, en el desierto de Atacama, a 3.000 metros de altura, de interferometría infrarrojo. Lo quieren tener listo, según datos oficiales, para el 2028. Tiene 40 metros de diámetro de espejo. Nunca se construyó algo tan grande. Se llama ELT, Extreme Large Telescope. Pero hay informaciones por fuera del oficial que dicen que lo quieren tener ya haciendo pruebas a mediados de este año o a más tardar el año que viene. Mi pregunta sería, ¿por qué el apuro de construir semejante telescopio en la gama de los infrarrojos para seguir qué objeto? O sea, ¿qué objeto tiene? Porque hay otros telescopios gigantes, como el de Magallanes en Chile, que tiene 25 metros de diámetro, pero no, están haciendo este en un tiempo récord de construcción para tenerlo funcional a mediados de este año o el año que viene. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, todas las cuentas o todas las fechas que ustedes escuchan que nosotros damos, o por lo menos yo, en calendario gregoriano, tienen que entender una cosa. Yo todas las fechas me baso en Túnez del calendario maya o en Catunes del mismo calendario. Sabemos que el calendario maya es el más preciso hasta el sol de hoy que se descubrió. Por tanto, este calendario se maneja por amaneceres, por días, amaneceres y atardeceres. Entonces yo luego hago la conversión a tiempo gregoriano y no al revés. Por tanto, las fechas que se marcan aquí en este video, como en otros en los que hablo, son marcadas en tiempo calendario maya y no en tiempo gregoriano. Después son convertidas y llevadas al calendario gregoriano. Eso es un dato para tener en cuenta, porque hay mucha gente que dice que nuestro calendario no es el correcto y están en lo cierto, que nuestro año no es el correcto y están en lo cierto. Entonces yo no me baso en el calendario gregoriano, simplemente que hago la conversión para que sea más entendible, porque si le hablo en Túnez, Bactunes y Catunes, no van a entender a qué nos estamos refiriendo. Así que bueno, todo esto lo pueden indagar. Espero que les haya servido la información y que puedan seguir ahondando. Y si tienen algún dato que sea relevante, por favor, compártanlo con el canal para que nos ayude a nosotros también el poder confirmar o certificar más aún la información que ya tenemos. Y eso sería todo. Los saludo a todos atentamente y hasta la próxima. Ok, Cristian, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta tremenda charla, muy buena. Y bueno, esperemos de que se haya grabado y haya quedado guardado aquí. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con la entrevista a Javad Ben Shabbat. Hasta la próxima. Saludos, Cristian. Saludos a todos.